¿Alguna vez has sentido que la ira te envuelve por completo, al punto que pierdes el control de tus emociones? ¿Has estado en situaciones donde una simple palabra o una mirada bastan para hacerte sentir atacado, como si todo el mundo estuviera en tu contra? En esta época de ritmos frenéticos y exigencias constantes, es fácil quedar atrapado en un bucle de tensión, molestia y enojo. Pero ¿cómo se puede conservar la calma y la claridad cuando todo parece intentar arrebatártelas? ¿Existe realmente una forma de vivir sin que nada altere tu equilibrio interior? La respuesta está en una filosofía milenaria que ha atravesado siglos con sus verdades intactas: el estoicismo. Grandes figuras del pensamiento como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca enfrentaron adversidades colosales, pero aún así lograron mantener la serenidad gracias a los fundamentos de esta sabiduría antigua. En este video descubrirás 6 pasos prácticos que no solo te ayudarán a comprender tus emociones, sino a dominarlas y tomar el control de ti mismo nuevamente. Y esto no es teoría vacía. Cada una de estas herramientas tiene aplicaciones reales que puedes usar desde hoy mismo. Quédate hasta el final, porque incluso un solo paso podría darte la claridad que necesitas para transformar tu vida. Pero antes de comenzar, si este contenido te aporta valor, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. ¿Estás listo? Comencemos. 1. Reconoce que el mundo no es perfecto. Todos nos hemos frustrado alguna vez porque los demás no se comportaron como esperábamos. Pero, ¿por qué exigimos perfección de los demás o de la vida misma? ¿Y si esas expectativas irreales son la verdadera raíz de nuestro malestar? El estoicismo nos enseña que esperar un mundo perfecto es alimentar una ilusión que inevitablemente nos decepcionará. Aceptar que la imperfección es parte natural de la realidad es liberador. Imagina que le das a un compañero de trabajo una tarea importante, pero comete errores y te obliga a rehacer parte del proyecto. Es fácil enojarse, ¿verdad? Pero detente un momento y reflexiona. ¿Debo realmente esperar que los demás sean impecables? Como escribió Epicteto, no son los hechos en sí los que alteran a las personas, sino la interpretación que hacen de ellos. La rabia no viene del error ajeno, sino de cómo decidimos reaccionar ante él. Marco Aurelio tenía un hábito poderoso. Al empezar el día, se recordaba a sí mismo que se encontraría con personas desagradecidas, egoístas, desleales. No lo hacía desde el pesimismo, sino como una forma de prepararse para aceptar la imperfección como parte del camino. ¿Tu pareja no entendió tus emociones? ¿Un amigo te falló? En vez de tomarlo como una ofensa, pregúntate: ¿me estoy comunicando con claridad? ¿Estoy esperando que los demás lean mi mente? Ver los errores de otros como oportunidades para cultivar la paciencia y la empatía te fortalece. Como decía Séneca, quien es verdaderamente valiente, es libre. Y ser libre es dejar de atarse a las exigencias de un mundo idealizado. 2. Hazte responsable de lo que sientes. Una vez que aceptas la imperfección, surge una responsabilidad mayor: hacerte cargo de tus propias emociones. No puedes controlar todo lo que ocurre fuera de ti, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante ello. Imagina que alguien se te cruza bruscamente en el tráfico. Sientes como la indignación se dispara, pero respira y pregúntate: ¿vale la pena que esta situación altere mi paz mental? Tal vez esa persona iba apurada por una emergencia. Tal vez simplemente no te vio. ¿Importa? Lo único que importa es cómo decides interpretar y responder. Epicteto decía: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los hechos externos. Reconoce esto y hallarás la fuerza. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de observarlo con conciencia. Una pausa, un respiro, una pregunta interna: ¿esto va a mejorar si me enojo? ¿O solo voy a desgastarme emocionalmente? Ese momento de pausa es una elección de poder. Elegir la serenidad es elegirte a ti mismo, porque nadie puede hacerte perder la calma sin tu consentimiento. Recuerda, el dolor no viene de lo que ocurre, sino de cómo decides interpretarlo. Y puedes cambiar esa interpretación en cualquier momento. 3. Renuncia al hábito de juzgar. ¿Por qué es tan fácil molestarnos con los demás? Muchas veces, porque los juzgamos sin detenernos a entender. Sin darnos cuenta, llevamos una lista de etiquetas mentales que usamos para clasificar y condenar. Esta persona es inútil, aquel es un irresponsable, ella es una egoísta. Pero el juicio solo añade peso a nuestra mochila emocional.
no mejora la situación y nos roba claridad. Imagina que un compañero de trabajo llega tarde una y otra vez. Rápidamente lo etiquetamos como desorganizado o poco comprometido. Pero, ¿y si está cuidando a un familiar enfermo? ¿Y si está lidiando con algo que tú desconoces? Marco Aurelio nos recuerda: siempre tienes la opción de no emitir un juicio. No permitas que lo que no puedes controlar perturbe tu alma. Dejar de juzgar no es justificar lo malo, sino liberar tu mente de cargas innecesarias. Tal vez tú también has cometido errores en momentos difíciles. Entonces, ¿por qué exigir perfección a los demás? Incluso las personas más sabias fallan. Todos estamos luchando una batalla que nadie más puede ver. Y entender eso no solo te hace más compasivo, sino más libre. 4. Libérate de la necesidad de controlar todo. Al soltar los juicios, descubres una verdad esencial: no todo está bajo tu control. Y gran parte del sufrimiento humano viene de querer forzar la realidad a que se adapte a nuestras expectativas. Queremos que los demás actúen como creemos correcto, que las cosas salgan según nuestros planes, que la vida se comporte como si tuviera que obedecernos. Pero el mundo tiene sus propias reglas. Las personas actúan desde sus vivencias, creencias y circunstancias, muchas de las cuales ni siquiera conocemos. Entonces, ¿quieres seguir exigiendo que el mundo encaje en tu molde? ¿O prefieres soltar esa carga y encontrar la paz en lo que sí puedes controlar? Un padre no puede decidir el futuro de su hijo. Un empleado no puede cambiar las decisiones de su jefe. Un amigo no puede impedir que otro cometa errores. Pero todos podemos decidir cómo reaccionar ante eso. Los estoicos aconsejan preguntarte en momentos de frustración: ¿tengo algún control sobre esto? ¿Mi reacción suma o empeora? ¿Vale la pena gastar energía en algo que escapa a mi influencia? Aceptar la falta de control no es rendirse. Es madurar. Es reenfocar tu fuerza interior hacia lo único que realmente gobiernas: tu mente, tus emociones, tus elecciones. 5. Practica la pausa. El arte de detenerte antes de reaccionar. Uno de los actos más poderosos que puedes realizar no es hablar, es detenerte. Hacer una pausa. Respirar antes de responder. Observar antes de actuar. Muchos de nuestros conflictos se desatan en segundos, por no darnos el tiempo de pensar. Una palabra lanzada con rabia puede destruir años de confianza. Un gesto impulsivo puede cerrar puertas para siempre. El estoicismo no te pide que reprimas lo que sientes, sino que observes lo que ocurre dentro de ti sin convertirte en esclavo de ello. Es el momento entre el estímulo y la reacción lo que define tu verdadero poder. ¿Te criticaron? ¿Te gritaron? ¿Te traicionaron? Respira. No respondas en automático. Pregúntate: ¿qué resultado quiero lograr con mi reacción? ¿Estoy respondiendo desde el ego herido o desde la sabiduría? Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no parecerte a quien te ha hecho daño. Y esa victoria interior comienza con una pausa. La pausa es humildad. Es inteligencia emocional. Es amor propio. Y, sobre todo, es un acto de soberanía sobre uno mismo. Cada vez que eliges no reaccionar por impulso, estás fortaleciéndote como ser humano. 6. Cambia la historia que te estás contando. La rabia suele brotar de una historia interna que repetimos como un eco incansable. Esto no debería estar pasando. ¿No me respetan? Siempre me hacen lo mismo. Pero, ¿y si esas historias fueran solo percepciones, no verdades? El estoicismo te invita a desafiar tu narrativa interna. A preguntarte: ¿lo que me estoy diciendo es útil? ¿O solo me hace más daño? Por ejemplo, tu pareja no responde un mensaje. En lugar de asumir que te está ignorando, podrías pensar que está ocupada, distraída, o que simplemente no lo ha visto aún. Tu enojo no proviene del hecho, sino de la interpretación que le das. Epicteto enseñaba que la mente tiene el poder de alterar cualquier experiencia. Que si cambias el pensamiento, cambias la emoción. Y si cambias la emoción, cambias tu mundo. El secreto no está en modificar lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre dentro de ti. Reescribe tu relato interior. No eres víctima de lo que te pasa, eres autor de la forma en que lo vives. Tú decides si te cuentas una historia de rechazo o una historia de paciencia, una historia de traición o una historia de crecimiento, una historia de caos o una historia de evolución. El enojo, la frustración, el impulso de reaccionar con rabia, no son enemigos a destruir,
sino señales a entender. Son maestros que vienen a mostrarte que aún hay heridas, expectativas o apegos que necesitas sanar. Y los 6 pasos que has descubierto hoy no son una fórmula mágica, sino un entrenamiento diario. Una práctica que, como cualquier disciplina, requiere constancia, humildad y autoconocimiento. Acepta la imperfección del mundo. Asume la responsabilidad de tus emociones. Deja de juzgar a los demás. Suelta la necesidad de controlarlo todo. Haz de la pausa tu mayor escudo. Transforma tu narrativa interna. Cada paso es un ladrillo en la construcción de una mente imperturbable, de un carácter fuerte, pero compasivo, de una vida guiada no por el caos exterior, sino por la calma interior. La próxima vez que sientas la ira subir como una marea violenta, recuerda que tienes el poder de detenerte, observar, comprender y elegir. Elegir el silencio cuando otros gritan. Elegir la compasión cuando otros juzgan. Elegir la paz cuando el mundo te empuja al conflicto. Como diría Séneca, nada grande se crea de repente. Dominar la ira es un arte que se perfecciona con práctica. Y hoy, ya has dado un paso más en ese camino. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que estas palabras te ayudaron a ver tu interior con mayor claridad, entonces te invito a compartir este video con alguien que también necesite reencontrarse con la serenidad. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios cuál de estos pasos vas a practicar desde hoy. Recuerda, tu mente es tu reino y nadie puede gobernarla, excepto tú. Hasta la próxima.